Insistimos en este programa, es indignante la cantidad de muertos, de acribillados, de asesinados, de mutilados, de secuestrados, de amenazados, y estoy hablando de los periodistas. Vea usted esto. Desde hace 10 años, Artículo 19 ha documentado 148 asesinatos de periodistas en México. De acuerdo con la Segov, las agresiones que recibe el gremio periodístico provienen de autoridades y amenazas procedentes del crimen organizado. El gobierno de Javier Duarte, que comenzó en diciembre de 2010 y finalizó en noviembre de 2016 en Veracruz, ha sido el más letal para los comunicadores, con 18 periodistas asesinados. Además, dicho estado tiene el mayor registro de asesinatos de periodistas, con 31. Pepe Monroy Rivas, francotirador, buenas noches. Carlos, buenas noches. Mucho gusto saludarte a ti, a nuestras amigas y amigos. En este caso, para ser sincero, no sé si decir buenas noches, porque el panorama, sobre todo para los comunicadores, es atroz en este país. Y no quisiera descansar solo el comentario en los periodistas, en los reporteros, en los comunicadores, en los analistas asesinados, Pepe, sino en la violencia general que hay en el país. Parece mentira, pero los gobernantes mediáticamente tienen más cercanía con los criminales que con la sociedad. Hubo una manifestación masiva, pública, colectiva de todos los periodistas en todo el país. Ninguna autoridad dio la cara. En pocas palabras, tenemos que recordar aquella máxima de no los veo ni los oigo. Fíjate que sí, Carlos, es muy lamentable que esta parte de la gobernanza esté tan descuidada. Y descuidada porque la narrativa del López Obrador, de la 4T y de su pandilla, déjame decirlo así, sí, es una, y te describe un México que no es un México que no existe. O sea, cuando él habla en esa testarudez, en esa tosudez, yo tengo mis propios datos, pues ya te mató el debate, Carlos querido. A ver, somos uno de los países en el mundo que más periodistas asesinan. Expliquemos eso. En un marco de violencia, como dices tú, terrible. 50 a lo que van del mandato y 4 ahorita, 50 y tantos, ya más de medio centenar de periodistas muertos. Correcto. Pero además, Carlos querido, cuando hay antecedentes como la periodista que ha generado esta última polémica, dijo, si te vengo hasta acá para pedirle su apoyo, protéjame, cuídame, porque traigo una bronca con su cuate que va a ser gobernador. Y luego sucede que la matan. Y luego sucede que no traía el botón de pánico, y luego sucede que nada más era un rondín. A ver, Carlos, parecería ser que es un juego, pero yo te diría algo. Ser periodista, no solamente en este esquema de violencia que hay en el país, es una profesión de altísimo riesgo. Pero hay una cosa, es una profesión que implica vocación, que implica compromiso. No es una ocurrencia ser periodista. La gente que va a Palacio a hacerle la corte a López Obrador, de veras, Carlos, distan mucho de un periodismo serio, responsable, crítico y objetivo. Pero aún así, dándolos por buenos, lo que no vale, Carlos querido, es que veamos, como dices tú, serán buenas noches o noches trágicas. El día, Carlos, que se siga silenciando como se viene haciendo y llegue a un punto la voz de los periodistas y de los comunicadores, ese día estamos en el principio del precipicio. Somos noticia, Pepe, porque somos figuras públicas, pero me pregunto, ¿cuántos anónimos pierden la vida? ¿Cuántos acaban en cementerios clandestinos, en fosas comunes, y que ni siquiera nos enteramos? Decías tú, el periodismo es una profesión de alto riesgo. Ya no sé si debatirte esto o no, porque pensaría lo mismo de los médicos. Este país es donde más médicos han muerto por falta de apoyos para atender la pandemia. Este país es en el que en tiempos de paz más periodistas han muerto en el mundo. Y sigue la cifra dando, pero vamos requete bien. Fíjate que sí, y vuelvo al tema. Una es la narrativa, el discurso, el show, el Big Brother de las mañanas, en donde el productor es el personaje central, es el narrador, es el árbitro, es el jugador, es el juez, sentencia, castiga, indulta. Una cosa es eso, pero eso no es ni México ni el gobierno. Oye, la realidad es otra, Carlos querido. ¿No te parece absolutamente inadmisible que has tocado la puerta más importante de este país, que es al presidente de la República, que en transmisión nacional frente a todo el mundo le digas, me van a matar, señor presidente, necesito protección, y te maten? Y la reacción del gobierno es,
pues es que no estaba inscrita en protección a los periodistas. Me parece inadmisible. Carlos, más lejos. Cuando el presidente quiere de alguna manera justificar, hijo, a ver, no lo saquen de contexto. A ver, Jesús, o como se llama su ayudante de prensa, pone la entrevista completa, ¿no? Un poquito para que se diera cuenta de que había otros planteamientos y de que el presidente sí le había encomendado a su jefe de comunicación social atender a la periodista. Termino. Y luego el presidente quiere justificarse, ojo, en el sentido de, híjole, qué pena, pero ahora voy a ir a Tijuana, voy a ir a Tijuana. Entonces voy a proponer que se cree una fiscalía especial para atender el tema de los periodistas. Carlos, esto parece un juego de niños y es un insulto a la libertad de prensa, a la ciudadanía y una contradicción ideológica de López Obrador en su narrativa de un país que no existe y que tú y yo describimos. Así es, y mira, Tijuana otra vez herida desde el crimen de Luis Donaldo Colosio, y este año 2 periodistas asesinados, acribillados en esa misma zona, ahí en Tijuana. Pepe Monroy Sorribas, muchas gracias. Un abrazo, Carlos. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Nosotros continuamos aquí en Va en Serio.